¿Cómo están? Soy Coach Cabo. Bienvenidos a un nuevo webinar. Esta vez vamos a conversar sobre los hábitos de alimentación. Pero lo primero que quiero que tengan en cuenta antes de iniciar esto es que vamos a eliminar cualquier tipo de dieta. ¿Ok? Cualquier tipo de dieta que no sea usted capaz de manejar por lo menos 6 meses, un año, va a ser algo que no es sostenible. Entonces, si vamos a hacer un cambio en la alimentación, no los hábitos de alimentación, sino un cambio en la alimentación, los cuales solo va a poder hacerlo por 30 días, por 2 meses, por 3 meses, eso no es cambiar un hábito de alimentación, eso es restringirme para obtener un resultado a corto plazo o a mediano plazo en lo que es ya sea aumentar masa muscular o perder peso. Porque muchas veces cuando hablamos de hábitos de alimentación, inmediatamente asociamos con aumento de peso. Y también pueden haber muy malos hábitos de alimentación en personas que físicamente se ven bien o tienen porcentajes de grasa estables. Lo que queremos hacer es una modificación en la conducta en donde tomamos los alimentos y los usamos como un método de escape, ya sea por estrés, ya sea para revivir memorias, ya sea para tener sentimientos positivos, incluso pues si me siento mal, en un tipo de confort para poder me sentir mejor a través de la alimentación y no debe ser así. La alimentación es un conducto en el cual nuestro cuerpo va a recibir energía. Necesitamos ciertos parámetros basados en nuestro biotipo, basados en el tipo de ejercicios o actividad física que tenemos, basados si somos hombres o mujeres, y conforme a toda esta información vamos adquiriendo, nos van a dar datos de cuántas calorías ocupo consumir para poder rendir, como lo estoy haciendo en estos momentos, eh, cuántos macronutrientes voy a ocupar, ya sea la proteína que voy a necesitar, carbohidratos y grasas saludables, y sin dejar a un lado también los micronutrientes como son los minerales y las vitaminas que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. Entonces, basado en eso, yo tengo que analizar lo que ocupo y acomodar mi alimentación en base a eso, sin dejar a un lado alimentos que disfruto consumir, sin dejar al lado tal vez productos que muchas veces han sido marginados como productos malos o como alimentos no saludables. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo quiero hacer algo que pueda mantener y lograr de aquí a 20 años, a 30 años. ¿Verdad? Quiero mejorar la forma de consumir y quiero evitar provocar que la alimentación se convierta en un factor ajeno a lo que realmente es, que es mi combustible para que mi cuerpo funcione bien. ¿Verdad? Entonces, al fin y al cabo, yo quiero lograr con mis cambios en los hábitos de alimentación dos puntos muy importantes. El punto número uno, no utilizar la comida como una fuente de escape a situaciones ajenas. Y segundo, que esta comida que estoy consumiendo me beneficie y me ayude a que mi cuerpo pueda rendir mejor y que sea un cuerpo saludable y un cuerpo que tenga una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces, ese es el primer punto. Todas las dietas que vemos, ¿verdad? La keto, la dieta de paleo, todo ese tipo de dietas son básicamente formatos de alimentación, no realmente una dieta, porque yo puedo estar en una, digámosle, una dieta keto, pero estoy consumiendo más calorías de la que mi cuerpo ocupa. O estoy en una dieta keto y estoy teniendo niveles de carbohidratos muy bajos y mi cuerpo no está rindiendo, ¿verdad? Independientemente si aumento masa muscular o pierdo peso. No es sostenible y no está siendo indicado lo que ocupo lograr. Igual con la paleo, ¿verdad? Tal vez estoy teniendo una ingesta de proteínas mucho más altas de las que mi cuerpo ocupe y no lo estoy logrando los objetivos necesarios. Entonces, como primer paso, primer consejo es hacer un análisis de la cantidad de calorías que actualmente estoy consumiendo, el objetivo que deseo lograr a un año plazo, ¿verdad? Ya sea perder peso o llegar a un peso indicado, o simplemente mantenerme con el mismo peso, pero mejorar mis hábitos de alimentación, ¿verdad? Y analizar los porcentajes que estoy consumiendo actualmente de proteínas, de carbohidratos y de grasas esenciales. Esto incluyendo todo tipo de alimentación. Yo puedo encajar alimentos
de comidas rápidas, por ejemplo, puedo encajar dulces o encajar harinas dentro de mi plan de alimentación, siempre y cuando haya un plan acorde a los objetivos, ¿verdad? Todo en exceso es malo y esto incluye dietas extremadamente restringidas, porque sí, a corto plazo puedes que pierdas 6, 7, 8 kilos. Sin embargo, al no ser sostenible, vamos a volver nuevamente a los malos hábitos de alimentación y eso va a hacer que el cuerpo reaccione mal. Usualmente le aquejan este rebote a los alimentos que estoy consumiendo, pero realmente lo que pasaba es que el cuerpo estaba en una situación de restricción extrema y cuando comienzan a ingresar estas calorías adicionales, pues el cuerpo reacciona de una forma diferente y en lugar de utilizarlo como fuente de energía, básicamente lo va a acumular porque el cuerpo no sabe si en los meses próximos vamos a restringirlo nuevamente. Entonces, importante analizar cuál es realmente la cantidad de calorías que ocupo. Esto se puede hacer mensualmente, ya que los factores pueden variar mes a mes. Puede que vaya a entrenar más o vaya a requerir más calorías, o puede que mi trabajo pasó a ser un poco más sedentario y no requiera tantas calorías. Y de ahí partir y analizar cuáles son los alimentos que disfruto comer, cuáles son los alimentos que me gustan comer, cuáles son aquellos que tal vez no me gustan comer. Analizar también cuáles son los alimentos que mi cuerpo reacciona bien y cuáles alimentos no reacciona bien. Por eso, cuando tomamos dietas de familiares o de amigos, no siempre van a resultar. ¿Por qué? Porque a pesar de que sea un alimento bueno o un alimento saludable, puede ser que mi cuerpo no lo asimile de esa forma o no lo acepte de esa forma o incluso que a mí no me guste. Y no voy a forzar o no voy a verme forzado a consumir alimentos que no disfruto consumir únicamente para lograr un objetivo. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No va a llegar a ser sostenible. En algún momento va a dejar de consumir esos alimentos y todo este plan que tenemos para mejorar los hábitos, pues vamos a fracasar. Entonces, una planificación concreta, una planificación honesta es importante. Entonces, como primer punto, vamos a eh, analizar cuántas son las calorías que ocupo, de esas calorías, cuánto tiene que ser carbohidratos, cuánto tiene que ser proteínas, cuánto tiene que ser lípidos saludables y la cantidad de minerales y vitaminas que mi cuerpo adicionalmente necesita. Una vez que tengo eso, mi segunda lista va a ser los alimentos que realmente disfruto consumir. Son alimentos que puedo consumir constantemente por un periodo largo. ¿Cuáles alimentos, a pesar de que me gustan, pues no me benefician, ¿verdad? Me caen pesado, tiendo a tener problemas estomacales, para disminuirlos o, si es posible, eliminarlos. Y cuáles alimentos de fijo no voy a consumir porque no disfruto. Esto puede incluir alimentos saludables o alimentos no tan saludables. En el planeta, con la tecnología, con todo el acceso que hay una infinidad de productos muy similares que te van a dar los mismos beneficios uno con el otro. Entonces, no es que estamos restringidos a, por ejemplo, pues si no me gusta comer pastas, me veo obligado a hacerlo porque me dicen que son saludables. Hay otros alimentos que pueden darle los mismos beneficios, las mismas calorías, los mismos carbohidratos, y son alimentos que sí voy a poder consumir y sí voy a disfrutar de consumir. Ese sería el punto. Entonces hago mis dos listas, voy a tachar todos esos alimentos que jamás voy a consumir o que no me gustan consumir, voy a dejar los alimentos que disfruto consumir y en base a eso, a través de mi página web www.coachgaboencasa.com, hay una calculadora de calorías y macronutrientes. Entonces van a poner sus datos, su nombre, su edad, la estatura, el peso actual, el objetivo a lograr, ¿verdad? Si quieren mantenerse como están ahorita, pero mejorar la alimentación, si lo que buscan es aumentar masa o perder peso, la actividad física que están logrando en estos momentos y la tabla y este programa de manera gratuita les va a enviar la cantidad de calorías que ocupan y los macronutrientes necesarios, ¿verdad? El porcentaje diario de macronutrientes que necesitan. Entonces, con esos datos, con los alimentos que ya disfruto, vamos a tomar cada uno de esos alimentos y vamos a analizar cuáles son los factores nutricionales de esos alimentos. Esto es, cuánta proteína poseen, cuántos carbohidratos poseen, cuántas calorías poseen por porción y
cuántos minerales o vitaminas puede aportar. Esto incluye vegetales, esto incluye todo tipo de carnes, esto incluye harinas. Y vamos a crear una tabla y vamos a hacer un juego. Y el juego es calzar lo que disfruto comer con lo que mi cuerpo necesita. Vamos a ir mezclando alimentos de manera que al final del día podamos lograr de una manera concreta las calorías que mi cuerpo ocupa, las proteínas que mi cuerpo ocupa, los carbohidratos y las grasas esenciales. Incorporando también de una manera pautada, en el sentido de que no lo vamos a hacer constantemente, pues todos esos productos que disfruto consumir, pero tal vez no me aportan mucha energía o me aportan muchos macronutrientes. Por ejemplo, las comidas rápidas usualmente vienen muy cargadas de sales, son altos en calorías y usualmente no te van a aportar una gran cantidad de proteínas o, por ejemplo, te va a aportar más bien, en lugar de grasas saludables, un poquito de grasas no tan saludables. Cuando hablamos de grasas, el factor que medimos es el tipo de colesterol. El colesterol tiene dos tipos. El bueno y el malo es como comúnmente se le conoce, pero básicamente la diferencia de uno es la forma en que se transporta a través de la sangre. El colesterol bueno es muy movible a través de la sangre y no presenta un factor de riesgo, como lo es el colesterol malo, que más bien produce que la sangre sea un poquito, digámoslo, como menos coagulante y va a generar mucho más presión arterial a la hora de tener niveles muy altos de colesterol. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a ir metiéndolo de manera muy sigilosa, tal vez una o dos veces por semana. Si mi costumbre, si yo estoy acostumbrado a consumir este tipo de comidas todos los días, tenemos que primero hacer un proceso, hablemos de limpieza. ¿A qué me refiero con proceso de limpieza? Entender que estamos abusando de este tipo de comidas, que es lo primero. No vamos a eliminarlas, porque pensar que vamos a eliminar hamburguesas, pensar que vamos a eliminar, por ejemplo, unas de las comidas que más disfruto yo, que es las salchipapas, o pensar que vamos a eliminar la pizza, o vamos a, es insulso, no tiene sentido y es inlograble, ¿verdad? Al menos que haya una, un factor extremadamente importante y me obligue a hacerlo, incluso ahí va a costar mucho. Pero vamos a entender que estamos abusando de este producto, de este tipo de alimentos, y vamos a ir de manera muy paulatina eliminándolos poco a poco. En un estudio que se hizo con la Organización de Adicción, esto específicamente adicción a las drogas, al alcohol, eh, a los cigarrillos, se hizo un estudio para ver cuál era el camino más eficaz para que las personas dejaran todo tipo de adicciones. ¿Y por qué hablo de adicciones? Puede sonar muy fuerte, pero la alimentación, la mala alimentación, utilizar la comida de esa forma es una forma adictiva de manejar los alimentos, ¿verdad? Porque yo tomo los alimentos y los uso como una ventana para huir de las situaciones que tengo, igual que lo hacemos con el licor y las drogas, ¿verdad? La gente usa las drogas porque le da una sensación eh, de felicidad, le borra todo lo que está pasando en esos momentos en la vida y te manda a un high que lo recibí la primera vez, pero nunca más lo vas a tener. Entonces, es esa lucha constante de tener ese high inicial que tuviste. La comida funciona exactamente igual en ese tipo de población que usa la comida, ¿verdad? Yo escucho mucha gente, hoy estamos felices, vamos a celebrar, y buscan ese alimento más grasoso posible, ¿verdad? O tuve un entrenamiento muy fuerte, voy a celebrar y buscan ese alimento más malo posible, sabiendo que no te va a dar ningún beneficio, igual lo buscamos. O me siento muy triste, me siento muy estresado, tuve un día muy difícil en el trabajo, voy a ir a comer algo. La misma salida que las personas con problemas de adicción a las drogas y al alcoholismo y al tabaquismo, esa misma salida estamos teniendo nosotros, pero con la alimentación. Aquí la diferencia del factor es que desafortunadamente los efectos negativos de malos hábitos de alimentación no son demostrados en el cuerpo tan rápido como los efectos negativos, por ejemplo, del alcoholismo, del tabaquismo y las drogas, ¿verdad? Al ser
componentes químicos mucho más fuertes, generan pues daños importantes rápidamente a nivel social, a nivel personal, a nivel físico. La alimentación es un proceso, si bien es cierto, es un proceso negativo, es un proceso mucho más grande, ¿verdad? Muchas veces vemos casos de personas con obesidad extrema, con problemas articulares, con problemas a nivel de hígado, de riñones, y asumimos que nunca vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Pero si continuamos por ese camino donde tomamos la comida como una fuente de escape debido al estrés que tenemos, este, vamos a llegar en algún momento a ese punto si no hacemos un alto en eso. Entonces, vamos a pensar que no vamos a eliminar ese tipo de comidas, pero vamos a aprender a controlar el uso de malos alimentos como una fuente, como una salida debido a algún tipo de situación. Incluso puede ser cuando estoy muy estresado o también muchas veces cuando estoy muy feliz. ¿Verdad? ¿Qué sucede cuando nos reunimos con nuestros amigos, gente que no hemos visto hace mucho? El común indicador es vamos a ir a comer y son esas cenas gigantescas donde todo el mundo come hasta sentirse mal. Eso es una forma o es un mal hábito donde yo tomo la comida y abuso de ella, ya sea para una celebración o incluso para sentirme mal, ¿verdad? Tuve una ruptura, tuve una situación personal muy fuerte y usualmente a dónde vamos, y lo vemos hasta en las películas, ¿verdad? Y en las películas se ve como algo normal, incluso en algunas situaciones la toman como algo gracioso, donde la persona saca pues ese tarro gigante de pollo frito o ese galón de helado y solito se lo come. Ahí está demostrado que hay un problema de adicción a la comida. Estamos usando la comida no como una fuente de energía para alimentarnos, incluso para sentarnos y saludablemente disfrutar la comida, sino queremos abusar de ella porque el alimento nos va a dar ese high, como cualquier otra droga, por un momento. Por un momento vamos a olvidar el estrés, vamos a olvidar la ruptura, vamos a olvidar los problemas y vamos a estar consumiendo. ¿Y cómo me doy cuenta que lo estoy usando de esa forma? Porque una vez que termino de comer, vuelvo a la situación que tenía anteriormente. No se soluciona nada. Esa felicidad que me dio fue temporal y de ahí vuelvo a lo que estaba otra vez. Entonces, ¿qué pasa? Es un círculo vicioso donde quiero volver a comer, volver a olvidar por un tiempo limitado todas mis situaciones. Entonces, entender que no lo vamos a eliminar completamente, porque es algo que existe, que está ahí y constantemente estamos siendo bombardeados, incluso en situaciones, por ejemplo, laborales, o estás muy ocupado con el trabajo, es una forma rápida pues, de consumir alimentos eh, sin el tiempo de que se toma cocinando y todo el proceso, ¿verdad? Entonces, no vamos a eliminarlo completamente, no vamos a satanizarlo tampoco, ¿verdad? Pero sí vamos a aprender a controlarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar qué tan encarnado está las comidas no saludables. Pongámosle comidas no saludables, comidas rápidas, porque incluso podemos encontrar eh, comidas que no son rápidas, que no son saludables. Entonces vamos a hablar de comidas saludables y no saludables. ¿Qué tanto está encarnado ese sentimiento en mi vida? Lo consumo una vez a la semana, lo consumo dos, lo consumo todos los días. Y vamos a tratar de eliminar una por semana. Ah, pero si yo lo hago todos los días, voy a durar toda la vida haciéndolo. Es un proceso y nadie dijo que es un proceso rápido, es un proceso que toma muchísimo tiempo, porque no estamos creando una dieta, estamos modificando una conducta que probablemente tenemos 20 años, 10 años, 15 años de estarlo haciendo. Entonces, no podemos asumir que en un mes vamos a modificar esa conducta, ¿verdad? Y por eso mucha gente tiene la intención de alimentarse bien, pero fallan porque piensan a futuro. Y vamos a tomarlo un día a la vez. Vamos a asimilar, vamos a entender que tenemos un problema con la alimentación, que estamos usando la alimentación como una fuente de escape a situaciones ajenas. Vamos a entender que se está volviendo algo fuera de control, ¿verdad? Porque solo el hecho que yo le digo, ok, vamos a eliminar una comida rápida al día, me dices, uy, no, ¿cómo se le ocurre? Ya hay un problema, ya no tiene la capacidad de escoger un día de la semana y no tener esa alimentación y hacer el plan que estamos diseñando, ¿ok? Vamos a hacer eso una vez por semana. Luego lo hacemos 2 veces por semana, luego 3 veces por semana, hasta tener por lo menos 1 a 2 veces por semana. Si yo logro hacer esa modificación, solo a nivel calórico, la cantidad de calorías que yo voy a rebajar van a ser increíbles.
sin tener en cuenta el alivio que le va a dar a nuestro sistema digestivo, al alivio que le va a dar al sistema nervioso, al alivio que le va a dar al sistema linfático, eh, toda esa dopamina, toda esa endorfina que llega momentáneamente, esos picos y bajos de sentimientos que vamos a tener, se van a nivelar y vamos a ir descubriendo que puedo disfrutar de la comida como una fuente de energía, como un momento donde yo voy a reponer los carbohidratos que he perdido, que yo estoy alimentando, no la forma en que me quiero sentir, pero alimentando mi cuerpo para que sea un cuerpo funcional y para que pueda funcionar de manera efectiva por un periodo muy largo de tiempo. Y vamos a hacerlo. ¿Qué pasa si yo voy por 3 días y la semana siguiente fallé y consumí todos los días? No hay ningún problema. Nadie es perfecto y en algún momento vamos a fallar. Eso es parte del proceso en los cambios de alimentación. Pero sí tenemos que ser conscientes que cometimos un error, que tal vez nos excedimos en ciertos alimentos y que vamos a querer cambiar y modificar eso para la semana siguiente. No vamos a pensar en calorías, no vamos a pensar en dietas, no vamos a empezar a eliminar grupos eh, macronutrientes, ¿verdad? Porque hay dietas que te eliminan las proteínas, hay dietas que te eliminan los carbohidratos, hay dietas que te exceden en grasas. Vamos a trabajar algo completamente normal que por años y años y años hemos entendido qué es lo que funciona en nuestro cuerpo. Y una vez que logremos acomodar ese proceso, que una vez que lleguemos a establecer que voy a disfrutar de vez en cuando de una hamburguesa con queso, de unas papas fritas, de unas salchipapas, simplemente por el hecho de que quiero sentarme y me antojé y quiero comer eso, y no como una reacción a una situación que estoy viviendo, vamos a notar que ya hemos, de alguna forma, controlado esa adicción a la comida. Y cuando hablo de adicción, no tenemos que pensar en extremos. El simple hecho que yo necesite comer algo porque me siento estresado o porque me siento muy feliz, ya es un indicador que estoy teniendo un problema, ¿verdad? Que no sé manejar mis emociones y las estoy reflejando con la alimentación. Y ese sería el tercer paso. Si yo no logro manejar esa adicción que estoy teniendo con la comida, no voy a tener éxito en lo que es un proceso de alimentación. ¿Por qué? Porque en el momento, y va a pasar que hay una situación de estrés, voy a volver a caer en ese tipo de alimentación. Hace mucho tiempo, honestamente no sé si todavía siguen haciendo el show, existía un show que se llamaba Biggest Loser. Y el Biggest Loser fue un show que tuvo muchísimo éxito, en donde tomaban personas sumamente obesas, personas con una alimentación extremadamente mala, un sedentarismo extremo. Los llevaban a una casa y competían en 2, 3, 4 equipos y en quién bajaba más peso. Y semana a semana estas personas lograban bajar entre 4 por semana, entre 4 hasta 8 o 12 kilos por semana. Obviamente, primero que nada, eran personas sumamente obesas, entonces el porcentaje de peso era mucho más alto y era mucho más sencillo pues bajarlo. Pero había otros factores que no entendíamos. Obviamente tenían una dieta estricta, tenían sus entrenadores personales donde los iban modificando los ejercicios, pero uno de los factores por los cuales estas personas lograban perder tanto peso era porque lo sacaban del ambiente de estrés, ¿verdad? No estaban pensando en su familia, no estaban pensando en el trabajo, no tenían un mal día de trabajo. Su trabajo en esos momentos en el show era levantarse, comer lo que la persona especialista le indicaba que tenía que comer y hacer ejercicio por 3, 4 horas, tal vez 2, 3 sesiones por día y volver a dormir y descansar y hacían algún tipo de evento para que el show fuera más popular y ahí iba avanzando el proceso. Entonces, lo sacaban del ambiente y entonces, ¿qué pasa? ¿Perdían muchísimo peso? Sí, pero una vez que volvían nuevamente a ese ambiente, al ambiente de ellos, volvían a subir de peso. El porcentaje de personas que salían del show y mantenían los niveles que habían perdido durante el show era muy bajo. Y una de las razones era por eso, porque nunca le modificaron esa conducta. Habían un trabajo de psicólogo y todo, pero nunca les enseñaron a manejar las dietas y la alimentación en un ambiente de estrés. Entonces, como tercer paso, una vez que ya tengamos todos nuestros datos listos, tenemos que empezar a modificar eso, a analizar cuándo son los momentos que yo utilizo la comida no para alimentarme
o no porque quiero comer algo y quiero disfrutarlo, sino porque me siento estresado, porque me siento enojado. Muchas veces a mí me llegan y yo hablo con el cliente y le digo que el estrés es un factor muy importante, que no te... Ah, no, no, pero yo nunca tengo estrés. Ah, no, no tiene estrés. Ok, perfecto. Pero usted en el trabajo, yo en el trabajo paso picando. Eso es estrés. Inconscientemente, estoy tan estresado que necesito estar masticando algo, necesito estar metiendo algo en mi boca porque me siento estresado. Entonces, no estoy siendo consciente de que estoy ingiriendo muchas calorías solo por el hecho de sentirme estresado. De ahí por eso uno usualmente les indica a usar algún tipo de snack o comida que puedan estar comiendo que no vaya a afectar en el nivel calórico. Y eso lo vamos a ver pues más adelante. Pero entender cuándo estamos usando la comida, y esto nos pasa a todos, incluyéndome a mí, entender cuándo suceden estas situaciones y tratar de modificar esa conducta, tratar de que ese día que me siento estresado, cambiarlo por salir a caminar, cambiarlo por tal vez algún alimento que calóricamente no va a afectar los porcentajes que tenía ajustados. Y poco a poco, rehusar el hecho de usar alimentos no saludables para poder sentirme mejor, para poder olvidar una situación fea, que el jefe me gritó, que tuvo un problema familiar. Y una vez que podamos modificar eso, que es lo más difícil de todo este proceso, van a ver que la ruta del éxito se va a hacer muchísimo más fácil y muchísimo más sencilla. Como cuarto paso, vamos a trabajar otro factor que se usa mucho como excusa, pero también yo lo entiendo, que es el factor tiempo. Porque muchas veces voy donde un nutricionista o de una persona que me va a enseñar a comer mejor y no lo logro. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de personas cometen el error de hacernos dietas muy complicadas y no tanto complicadas en el hecho del cocimiento o su producción, sino que requieren mucho tiempo. Y tiempo me refiero de ir a comprar el producto, cocinar el producto e ingerir el producto. ¿Ok? No es lo mismo que tal vez yo me haga un sándwich de jamón que puede durar 2, 3 minutos y tal vez 1 minuto consumiéndolo, a que te haga una comida que tal vez dure 15 minutos cocinándola, pero me va a producir otros 20, 30 minutos para comerla. Y entonces, ¿qué sucede? Todo ese proceso va a provocar que yo ya no quiera hacerlo y busque alguna solución rápida. Y de ahí las famosas comidas rápidas, porque llamas, pedís la orden, te olvidas de cocinar, te olvidas de todo, seguís trabajando lo que tienes que hacer y en 30 minutos te tocan a la puerta y te dan la comida. Incluso si ustedes se dan cuenta, la comida rápida es rápida inclusive de ingerirla. Una hamburguesa, papas, un taco, una pieza de pollo, es algo que consumes rápidamente, ¿verdad? Esto fue ideado hace muchísimo tiempo cuando a nivel económico hubo una expansión, ¿verdad? Y buscábamos ese rendimiento máximo de los empleados. Entonces, el tiempo de comida, que antes era de 40, 50 minutos, pues se reduce a 15 minutos donde puedes comerte algo y volver a trabajar. Entonces, tenemos que entender que hay un factor de tiempo. Ya tengo los alimentos que yo disfruto consumir. Ya tengo la cantidad de calorías que tengo que consumir. Ya he logrado manejar mis hábitos de alimentación. Ahora, ¿qué sigue? Para tener éxito, voy a buscar la forma de crear alimentos o generar comidas que, primero, no duren mucho en cocinarse y segundo, sean fáciles de digerir o consumir, ¿verdad? También yo puedo aprovechar mi tiempo. Por ejemplo, comidas como el brócoli. A mí me gusta mucho el brócoli porque es un alimento fácil de cocinar, es un alimento alto en muchos minerales, es alto en proteína y entonces tiene muchos factores antiinflamatorios. Pero lo mejor de todo es que el brócoli se puede consumir en cualquier momento, de cualquier forma. Yo lo puedo poner en un plato como, como el vegetal del plato importante, ¿verdad? Del plato del día, ya sea un almuerzo o una cena, puedo ponerlo ahí. Puedo usarlo como un snack, ¿verdad? Partir pedacitos de brócoli y estarlos consumiendo y genera muy buenos factores a nivel sanguíneo. Es alto en proteína, una taza de brócoli es aproximadamente 8 gramos de proteína y es fácil de cocinar y es fácil de encontrar. Lo puedo encontrar en la feria o incluso en un supermercado. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo llegar antes del inicio del día, el domingo, poner 3, 4 pelotas de brócoli, agua, lo pongo a hervir, me olvido de eso, 30 minutos, recojo, saco el agua, guardo el brócoli en la refrigeradora. Y listo, eso es todo. Ya yo tengo, si tengo un plato
digamos, el almuerzo, con solo el hecho que cociné y dejé listo el brócoli, ya tengo un 25% del plato listo para servir. Entonces, con eso ya ahorré un montón de tiempo. Además, ya no tengo que estar pensando en qué tengo que hacer. Simplemente sé que a la hora del almuerzo y cena voy a agregar el brócoli. Igual con las carnes. Ahora, con las carnes hay un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta. El tiempo de cocción, por ejemplo, del pollo es mucho mayor al tiempo de cocción de un bistec o de una chuleta. Entonces, analizar qué días son los que tengo más tiempo y preparar el pollo y qué días no tengo tanto tiempo y dejar listo adobado un bistec o por ejemplo, o carne. Si no me gusta el tipo de carne, si no disfruto comer pollo, no disfruto comer bistec o no disfruto comer cerdo, eh, hay otros alimentos como el huevo, ¿verdad? Incluso puedo poner 5 o 6 huevos, hervirlos, quedan huevos duros y nada más los dejo ahí, los dejo que se enfríen. Cuando ocupo, los pelo y lo consumo. Lo puedo cortar en rodajas y ya tengo una fuente de proteína. Un huevo es aproximadamente 4 gramos de proteína. A lo que me refiero es que tenemos que pensar con anterioridad. Si yo vengo sin un plan en lo que sea, incluyendo la alimentación, voy a fracasar, no lo voy a lograr. Entonces, a analizar de los alimentos que yo consumo, voy a poner un orden. De los que a mí me gustan comer, de los que yo puedo cocinar, voy a anotar el tiempo de cocción. ¿Cuánto voy a durar en cada alimento? Yo sé que esto suena muy difícil, pero como todo al principio voy creando una base de datos. Esto lo pueden hacer en un Excel, lo pueden hacer en una hoja de papel y lo colocan en la refrigeradora. Es sentarse un domingo y tomar tal vez 2, 3 horas de su tiempo para poder ahorrarse 15, 20 horas semanales. Y vamos a poner en orden de mayor a menor los tiempos de cocción. Puede ser si es un alimento frío, verá cuánto dura en prepararlo. Por ejemplo, si es la zanahoria, pues tengo que pelar la zanahoria y tengo que cortarla en rodajas. ¿Cuánto voy a durar haciendo eso? Por ejemplo, como la yuca. La yuca es una buena fuente de carbohidratos. Sin embargo, el tiempo de cocción de la yuca es mucho mayor que, por ejemplo, la papa, ¿verdad? Yo la papa la puedo pelar o incluso nada más la puedo hervir y la puedo consumir. Entonces, son alimentos que me van a dar muchos beneficios a nivel de carbohidratos, pero incluso uno sobre el otro va a tener un mayor tiempo de cocción. Incluso las papas puedo dividirlo en 2 días y tal vez hacer una porción de papas de 3 días y otra porción de papas de 3 días más durante la semana. Eso ustedes lo van analizando dependiendo de sus capacidades de cocina y dependiendo de su tiempo requerido. Pero analizando cuánto voy a durar en cada alimento, yo voy poniendo un tiempo de cocción. Y entonces yo ya voy a saber exactamente lo que disfruto comer, cuándo lo voy a comer y cuánto voy a durar en consumirlo y también en hacerlo. Y yo puedo planificar. Entonces, por ejemplo, una comida muy simple puede ser una porción de las papas pequeñas asadas, una porción de brócoli, una porción de carne y tal vez una porción de algún tipo de legumbre como garbanzos, frijoles o lentejas. Eso es una super comida. Tienes todo hecho y ya sabes cuánto vas a durar. Por ejemplo, los frijoles, las legumbres, usualmente su tiempo de cocción es mucho mayor. Hay muchas formas de hacerlo. Lo pueden dejar en un cocimiento lento de la noche a la mañana. Puedes conseguirlo enlatado. Hay opciones, pero yo voy a planificar mis opciones y voy a analizar cómo lo puedo hacer. Y vuelvo a otro factor importante. Eh, Sabemos que tenemos el alcance de vegetales, de frutas, y podemos consumirlas directamente desde la feria, ¿verdad? Directamente de los proveedores. También puedo ir a un supermercado y conseguirlo. Y tenemos que analizar también el hecho de el factor de tiempo en frutas. No es lo mismo tener manzanas, nada más tomo una manzana y la consumo, a, por ejemplo, una papaya o un melón en donde tengo que partirlo y dejarlo listo, ¿verdad? Todos esos factores, todo ese análisis que hacemos nos va a ayudar a tener éxito, porque tenemos una planificación constante, ¿verdad? Que me dicen muchas veces, bueno, pero voy a consumir 3 días lo mismo, qué pereza. Es parte de un proceso. Yo me levanto todos los días a la misma hora para ir al trabajo, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Yo me levanto y lo primero que hago es bañarme, ¿correcto? Es exactamente lo mismo. Yo me lavo los dientes después de cada comida, es exactamente lo mismo. Y no hablamos de que lavar los dientes es aburrido, no hablamos de que levantarnos a las 5 de la mañana es aburrido. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos hacer.
es algo que hemos aprendido a hacer a través de muchos años y es lo mismo que tenemos que hacer con la alimentación. Tenemos que sentarnos, tenemos que planificar y enseñarle a nuestro cuerpo a hacer esto un hábito, hacer algo que ni siquiera pienso si deseo o no hacerlo. Pasa muy similar al ejercicio. Muchas veces me dices que a veces no tengo ganas, o a veces no tengo tiempo, o me siento estresado y no quiero ir, o me siento muy cansado. Es un hábito se hace quiera o no quiera hacerlo. Entonces, igual que el ejercicio, que yo voy cuando estoy cansado, que yo voy cuando no tengo ganas, voy a comer bien incluso cuando estoy cansado. Voy a consumir lo que me toca consumir ese día, incluso si no tengo deseo de hacerlo, ¿verdad? Sabiendo que tengo dos ventanas o una ventana en donde puedo nada más decir, ¿sabe qué? Hoy no tengo interés, eh, estoy con mucho trabajo, eh, o básicamente quiero disfrutar una comida rápida. Y puedo hacerlo, puedo usar esa ventana. Y no es un cheat day, porque cheat day es cuando se exceden, ¿verdad? El cheat day, el famoso cheat day de los 5 con un día de comidas, más bien exceden en calorías, ¿verdad? Si yo estoy comiendo bien, no tengo una restricción en alimentación, porque ¿por qué no tengo una restricción en alimentación? Porque estoy consumiendo lo que mi cuerpo está necesitando en ese momento. Más allá de eso, es simplemente un mal hábito. No tengo por qué comprarme 17 hamburguesas, sino que me compro hamburguesas que estaba deseando comerme con las papas que quiero comerme. Y un día que comas unas papas y una hamburguesa, no va a afectar en niveles de colesterol, no te va a afectar en niveles de sobrepeso, no te va a afectar en niveles de rendimiento, a menos que seas un atleta de alto rendimiento, pues el factor es diferente. Pero si es una persona que hace ejercicios constantemente por salud, no te va a afectar al día siguiente un ejercicio. Eso es como yo establezco el control sobre las comidas y no que las comidas me controlen a mí. Yo decido cuando es tiempo de una alimentación pues no tan saludable, simplemente por el hecho de hacerlo. Por ejemplo, hace unos días era el día de un evento importante del Super Bowl, el fútbol americano, y pues yo quiero sentarme con mis amigos y ver el partido comiendo alitas de pollo. No quiero sentarme y ver el partido consumiendo un bistec encebollado con papas y brócoli. Quería disfrutar con alitas, sabiendo que las alitas, más allá de no ser un alimento tan malo, sí es altamente calórico, tiene muchas grasas, muchos carbohidratos por todo el proceso de cocción. Pero yo tomo esa decisión, no me afecta en nada mi rendimiento, disfruto con las personas, como de una manera saludable, sin excederme, sin comerme 37 alitas, ¿verdad? Para sentirme reventar. ¿Por qué? Porque yo tengo control de la comida y consumo lo necesario. Lo que quiero en este momento, simplemente la porción y listo. Eso es tener control. ¿Que hay días que voy a fallar? Pues sí, pero es un proceso donde yo tengo que darme cuenta que en ese momento los alimentos me ganaron a mí, donde yo no tuve control sobre los alimentos y tratar de buscar la razón por la cual eso sucedió y mejorarlo. Y de ahí hay una comunicación directa con el ejercicio, ¿verdad? Yo tomo esa situación de estrés, esa situación donde me siento mal, por X razón, o incluso donde me siento muy feliz y quiero celebrar y lo tomo y hago ejercicio, ¿verdad? El ejercicio me da exactamente ese mismo high que estoy buscando, pero con los beneficios adicionales a nivel de salud. Siempre y cuando, nuevamente, teniendo una planificación y no excediéndome. ¿Por qué? Porque como hablaba al principio, todo en exceso es malo y esto incluye el ejercicio. Esas personas que no le dan un respiro al cuerpo, que no tienen una planificación, que simplemente van al gimnasio por 3, 4 horas porque se sienten mal, porque la vez pasada se comieron un galón de helados, no hay control. Ahí no hay control sobre el ejercicio y no hay control sobre la alimentación. Por eso el tercer punto es importantísimo, manejar ese tipo de adicciones y entender que en esos momentos yo tengo que tener control sobre mis emociones y no dejar que mis emociones dicten lo que voy a consumir o en este caso la cantidad de ejercicio que voy a realizar debido a mi mala alimentación. Es todo un proceso y por eso este proceso viene con el último punto y es uno de los puntos más importantes y que muchas veces no nos ponemos a pensar. Y es que tratamos de hacer esto solos. La gran mayoría, el gran porcentaje de personas que toma una decisión de entrar a un gimnasio, que toma la decisión de mejorar sus hábitos de alimentación, que toma la decisión de hacer un cambio con su vida, lo hace de una manera individual y es sumamente difícil. Los programas de adicción más exitosos son aquellos en donde la persona va acompañada.
cuando empezó todo esto de Alcohólicos Anónimos y se fue traduciendo a otros tipos de adicciones, el éxito que hubo en ese programa no fue porque era el mejor programa de todos, era porque había un acompañamiento con personas con problemas similares, personas que sufrían exactamente lo mismo. Y había un acompañamiento con una persona específica. En inglés se dice el sponsor, ¿verdad? Que es esa muletilla, esa persona que yo tengo, que cuando me siento muy mal, cuando me siento estresado, cuando siento que voy a caer en malos hábitos, llamo y esa persona me va a ayudar a mantenerme a riendas. No traten de hacer esto solo. Esa persona puede ser su mejor amigo, su mejor amiga, puede ser su esposo, su esposa, quien sea que sea esa persona, una persona que esté ahí para apoyarlo. Y ojalá una persona que viva el mismo proceso que usted está viviendo, porque muchas veces como pareja o como amigo, tratamos de ser empáticos con esta persona, pero realmente no entendemos lo que la persona está viviendo. Si usted es una persona que por muchos años ha usado la alimentación como una fuente de escape y esta persona no lo ha hecho, no va a sentir eso. Va a decir, no, mejor no coma, ¿verdad? Pero no es el hecho de que no como. Muchas veces yo escucho a la gente, y incluso mi persona, yo le he sentido, ¿verdad? Como quiero comer algo dulce, pero no tengo hambre, pero quiero algo dulce. Son sensaciones bioquímicas del cuerpo que en este caso, cuando usted se le antoja algo dulce, perdón, cuando usted tiene hambre, pero el hambre es por algo dulce, ¿verdad? La gente dice, bueno, vamos a almorzar. No, no quiero almorzar, quiero algo dulce. Es una sensación en donde nuestro cuerpo tiene un faltante de proteína, pero así es como reacciona. Al igual cuando hay un faltante de hierro, usualmente la gente tiende a comer tierra, ¿verdad? Los niños, especialmente niños con problemas de nutrición, vas a notar que comen mucha tierra, es porque hay un faltante de hierro. Son reacciones bioquímicas. Igual cuando yo siento estrés, si mi fuente, si yo me sentía mal y mi salida es, por ejemplo, pollo frito, yo no puedo pretender que yo entiendo lo que la persona siente si yo no uso el pollo frito como una fuente de escape. Yo puedo estar ahí y yo puedo apoyarlo y puedo hacer el mejor esfuerzo por entender a la persona y por motivar a la persona. Pero es importante que busquen a alguien eh, que esté ahí, que viva lo mismo que está viviendo usted, que tenga el interés también de modificar esa conducta, igual que usted, y que ambos se vayan apoyando en ese proceso. Que si uno falla o siente que va a fallar, que tenga esa persona que le pueda ayudar. Y todo esto puede sonar como mucha información, muy complicado, pero si realmente hay un interés por cambiar los malos hábitos, si estoy hablando de que es algo que te está afectando el rendimiento, que estás afectando su salud, que está afectando a nivel personal y realmente quiere cambiarlo, tiene que haber un proceso real. Y puede ser que yo pueda iniciar con el primer proceso. No necesariamente tengo que hacer todos los pasos. Iniciemos con el primer paso, ¿verdad? Entender eh, cuántas calorías mi cuerpo necesita, cuántos carbohidratos mi cuerpo necesita, cuántos lípidos mi cuerpo necesita, porque muchas veces también puede ser que no estoy consumiendo suficiente proteína. Tal vez las calorías sí son muy altas, pero proteína no estoy consumiendo. Incluso puede ser que calorías estén mucho más bajas de lo que mi cuerpo necesite. Y la reacción de mi cuerpo es, pues, generar grasa. Entonces, soy una persona delgada, pero con porcentajes de grasa muy altos. Y eso pasa mucho. ¿Y por qué sucede? Por lo mismo, porque lo poquito que está dando el cuerpo, él no lo puede usar en ese momento como energía porque ocupa tener una reserva. Y entonces la reserva se convierte en grasa. ¿Y qué usa en ese momento? Pues los músculos. Entonces son esas personas que vemos que son muy delgadas, pero cuando se le hace una medición de grasa, el porcentaje de grasa está por los cielos. Entonces, una vez que yo logro ese primer paso de entender qué es lo que mi cuerpo realmente ocupa, y analizar lo que estoy consumiendo actualmente, ya podemos saber qué tan mal estamos, ¿verdad? Si el diferencial son 200 calorías y tal vez unos 20 gramos de proteína más o menos, es sencillo. Paso al siguiente paso, analizo qué puedo modificar que sea sencillo. Si eso es muy grande, estamos hablando de 1000, 2000 calorías, sabemos que ya hay un problema y tenemos que atacar pues esa situación. Tenemos que entender que estamos utilizando la comida como una fuente de energía perdón, la comida como una fuente de escape y no una fuente de energía, ¿verdad? Entonces, analicemos paso por paso. Y el primer paso es sumamente sencillo, no tienes que invertir nada, simplemente visitar mi página web, coachgaboencasa.com, eh, darle clic a la calculadora gratuita y te va a dar esa información. Espero que hayamos finalizado todo este proceso y hayan entendido los seguimientos necesarios
Para finalizar, quiero hacer un repaso rápidamente del paso. Paso número 1 es entender las necesidades energéticas y calóricas de mi cuerpo, sabiendo cuántas calorías ocupo, basado en mi estatura, mi peso, mi actividad física y mi edad. Conocer y entender cuántas proteínas ocupo, cuántas calorías, cuántos carbohidratos y cuántas grasas. Incluso si no estás familiarizado con qué es una proteína y cómo funciona en el cuerpo, qué es un carbohidrato y cómo funciona en el cuerpo, qué es una grasa esencial y cómo funciona en el cuerpo, dentro de la misma página va a haber una información, una gran cantidad de información. Incluso les va a traer diferentes tipos de porcentajes de alimentación, si es para perder peso, si es para aumentar masa, si está trabajando en rendimiento. Es una página con muchísima información para educarnos y aprender más sobre lo que realmente necesitamos. Y ese es el paso número 1. Paso número 2 es trabajar en los alimentos que puedo consumir por largo tiempo, que disfruto consumir, alimentos que no debo consumir o que debo racionar, alimentos que no me gustan consumir y que no voy a consumir, y una vez eliminarlos de cualquier tipo de dieta, cualquier tipo de plan alimenticio. Dejemos a un lado la palabra dieta, cualquier plan alimenticio. Número 3, analizar si tenemos un problema de adicción con la comida. Si la comida se está convirtiendo en una fuente de escape y no una fuente de energía. Y como cuarto paso, planificar mis alimentaciones de acuerdo al tiempo que tengo. Y siempre, 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 como último paso y no el menos importante, buscar una ayuda, tener esa persona que me acompañe en el proceso, una persona que tal vez esté luchando lo mismo en este momento o haya luchado en su momento, una persona que le pueda ayudar. No estamos en una persona que le haga una dieta, y esto es lo que quiero que quedemos claros. Esta persona no te va a dar una dieta, no va a ser un entrenador, va a ser una persona que vas a acompañarte y va a entender lo que usted está sintiendo en ese momento, ¿verdad? No vamos a hablar de alimentación, no vamos a hablar de comidas o ejercicios. Una persona que te escuche cuando usted se sienta mal, cuando usted esté estresado y quiera usar la comida como una fuente de escape, o incluso cuando algo muy bueno pasó y estás emocionado o emocionada y quieras usar la comida. Cuando usted sienta la necesidad de usar la comida como una fuente de escape a los sentimientos que está teniendo, positivos o negativos, esta persona es la que va a apoyar. Que puedo buscar ayuda en entrenador, sí lo puede hacer, pero no va a ser un entrenador, va a ser una persona que lo va a escuchar y lo va a ayudar a que no caiga en la adicción de la comida. ¿Que es un proceso fácil? No va a ser fácil. ¿Voy a ser capaz de mejorar esto en un mes? Probablemente no pase. Va a ser un proceso de por lo menos 6 meses o un año en donde yo voy acostumbrando mi cuerpo a generar todos estos cambios. Cualquier consulta que tengan sobre este tema o algún otro tema similar que quieran aportar, o si tienen consejos, o si usted es una de las personas que está escuchando esto y ha logrado modificar sus hábitos alimenticios y quiere dar consejos, esto está en mi canal. No duden en compartirlo con alguna persona que le pueda ayudar y no duden en comentar sobre situaciones que vivieron o han vivido y cómo han logrado salir adelante de esto. Historias de éxito son las que ayudan a otras personas a motivarse y a seguir adelante. Igual, cualquier consulta que tengan sobre hábitos de alimentación, sobre ejercicios y planificaciones, no duden en contactarme a través de YouTube en un comentario y con gusto yo les daré una respuesta lo más pronto posible. Muchas gracias.